Imaginen por un momento la típica escena de un crimen histórico. Digamos un robo a un banco a gran escala en el centro de una ciudad súper bulliciosa. Inmediatamente toda la atención se centra en una sola cosa: atrapar a los culpables. Claro, el enfoque policial clásico. Exacto. Llegan los helicópteros, se despliegan estos cordones policiales inmensos, los detectives peinan la zona buscando huellas, los medios arman un circo total, y luego pues viene el gran juicio con fiscales y abogados. Todo el sistema, toda esta colosal maquinaria de la justicia penal está diseñada con una precisión de relojería para mirar directamente al criminal. Sí, el criminal es la estrella del show. Tal cual. Pero ¿qué pasa con los rehenes? Esas personas que, no sé, estuvieron sentadas en el suelo aterrorizadas durante horas. Históricamente, para la ley y para la sociedad misma, eran casi invisibles. Eran tratados como la evidencia física, el daño colateral, el objeto del crimen, pero rara vez se les veía como los protagonistas de la justicia. Es una imagen tremendamente poderosa. Y, bueno, de manera trágica es la descripción exacta de cómo funcionaba el mundo jurídico. Tradicionalmente la ley operaba bajo una visión de túnel, muy estricta. El delito se entendía exclusivamente como una ofensa contra el Estado. Ajá, una ruptura del orden. Exactamente, una ruptura del orden público que el gobierno debía castigar. Y la víctima, como bien señalas, era simplemente el escenario donde ocurrió ese delito, una figura completamente pasiva en todo el engranaje del proceso penal. O sea, era alguien a quien el sistema le preguntaba, no sé, qué vio o dónde estaba parado. Pero casi nunca le preguntaba qué necesita o cómo reparamos el daño que ha sufrido. Y es increíble pensar que el terrorismo, siendo un problema milenario, que ha afectado a civilizaciones a nivel global, haya sido tratado bajo esta misma lupa durante tanto tiempo. La preocupación real del derecho internacional por las víctimas del terrorismo, y hablamos de verlas con nombres, rostros y derechos inalienables, es asombrosamente reciente. Muy reciente, sí. Por eso, el objetivo de nuestra exploración profunda de hoy es precisamente desglosar, de manera clara, estructurada y lista para memorizar, este complejo marco legal de los derechos de las víctimas del terrorismo. Vamos a analizar los textos jurídicos para ofrecer un resumen de alto nivel que compare cómo operan las Naciones Unidas y la Unión Europea en la protección de estas personas. Un análisis súper necesario. Totalmente. Porque lo que presenciamos hoy en los textos legales es un cambio de paradigma gigante. La víctima pasó de ser un actor secundario y pasivo a ser el centro neurálgico, un sujeto activo con derechos humanos fundamentales reconocidos. Vale, vamos a desempacar esto. ¿Por qué el derecho clásico fallaba de una manera tan espectacular en proteger a estas personas en contextos de terrorismo? Pues, para entender esa falla monumental, primero tenemos que diseccionar la naturaleza misma del terrorismo y cómo choca frontalmente con la arquitectura legal tradicional. Los grupos terroristas, sin importar su ideología, no atacan a las personas por problemas personales o disputas individuales. Claro, no es un tema personal. Para nada. Violan los derechos humanos de las víctimas con un objetivo táctico muy específico. Buscan dañar, presionar o chantajear al Estado. En esta lógica perversa del terrorismo, los seres humanos que sufren el impacto no son el objetivo final. Son, digamos, simplemente un instrumento, un medio de comunicación macabro para enviar un mensaje de terror a la sociedad y doblegar a un gobierno. O sea, deshumanizan por completo a la persona, le quitan toda su individualidad y la convierten en un simple mensaje de texto sangriento enviado al escritorio de un presidente o de un parlamento. Exacto. La persona deja de ser persona para el terrorista y se convierte en un símbolo. Y aquí es donde el derecho clásico, irónicamente, entraba en un cortocircuito. Históricamente existía una diferencia legal crucial que paralizaba la ayuda. A ver, cuéntame de esa diferencia. Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos, en su concepción más pura, que surgió tras las guerras mundiales, estaba diseñado exclusivamente para proteger al ciudadano de los abusos de su propio Estado. Es decir, si un régimen autoritario torturaba o detenía ilegalmente a alguien, eso era una clara violación de los derechos humanos. Ajá, el agresor era el gobierno. Sí. Pero, ¿qué pasaba si esas atrocidades eran cometidas por actores no estatales, como un grupo terrorista o una célula radical?
El marco legal tradicional no contemplaba a estas víctimas adecuadamente porque el agresor no era un gobierno formal. Tuvieron que entrar en juego otras ramas del derecho, ¿Cómo cuáles? específicamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal. Estas ramas sí lograron expandir la visión para considerar la responsabilidad de actores no estatales por actos contra civiles. Entonces, para la ley clásica, las víctimas eran como los peones en un tablero de ajedrez. La ley solo se preocupaba por el jugador que movía las piezas y cómo proteger al rey, que sería el Estado, pero no tenía reglas para reparar al peón sacrificado, hasta que entraron el derecho humanitario y el penal. Esa es una metáfora perfecta. El peón sacrificado finalmente obtiene su reconocimiento jurídico. Deja de ser madera intercambiable y adquiere humanidad ante la ley. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que esta misma deshumanización perpetrada por los terroristas es precisamente el motor moral que obliga a la comunidad internacional a responder. Claro, hay un deber de respuesta. Así es, el Estado tiene la obligación fundamental de proteger a quienes están bajo su jurisdicción. La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo subraya esto. Responder a esta deshumanización requiere un mecanismo de solidaridad internacional que facilite la normalización de la vida de las víctimas. No basta con atrapar al jugador de ajedrez y meterlo a la cárcel. Exacto, hay que invertir recursos reales para reparar el daño causado en el tablero. Ahora, si la ley contemporánea por fin reconoce a estos peones como sujetos plenos de derecho, la siguiente pregunta lógica que nos asalta es una cuestión de definiciones. ¿Quién califica exactamente como víctima ante los ojos de la justicia internacional? Porque la palabra víctima la usamos en la vida cotidiana todo el tiempo. Sí, para todo. Pero en los tribunales, las palabras tienen un peso técnico enorme y definen a dónde va el presupuesto. Así es, en el derecho las definiciones abren o cierran puertas a la asistencia médica. A nivel internacional, los juristas suelen basarse en la definición fundacional de Naciones Unidas de 1985. Incluye ampliamente a personas que han sufrido daños físicos, mentales o pérdidas económicas. Pero para ser mucho más operativos, el informe del relator especial de la ONU estableció 4 categorías distintas de víctimas. Comencemos a desglosar esa clasificación, porque me parece vital entender hasta dónde llega el paraguas de la ley. Bueno, la primera categoría es la más evidente, las víctimas directas. Son las personas que estaban en el lugar de los hechos y perdieron la vida o sufrieron lesiones graves por el impacto inmediato. Lógico. Luego, la segunda categoría son las víctimas secundarias. Aquí entran los familiares directos o las personas que dependían económica o emocionalmente de la víctima directa que falleció o quedó incapacitada. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. El impacto de una bomba no termina en la persona que recibe la metralla. La onda expansiva emocional y financiera destruye la estabilidad de toda su familia. ¿Cuáles son las otras 2 categorías? La tercera categoría es la de las víctimas indirectas, que es sumamente amplia. Y la cuarta, que roza en lo filosófico, son las posibles víctimas. O sea, víctimas de actos que aún no han ocurrido, en el futuro. Pero quiero detenerme en la tercera, las víctimas indirectas. Ajá. Aquí entran las personas que han sufrido lesiones físicas o mentales graves como resultado indirecto del acto, no por ser el blanco, sino por el contexto de su involucramiento. Espera, ¿las víctimas indirectas incluyen a los testigos, rehenes e incluso al personal de rescate? ¿Eso significa que un paramédico que sufre un trauma severo tras asistir en un atentado es reconocido jurídicamente de la misma forma que un afectado directo? Sí, de forma rotunda. Lo confirman la evolución de la normativa, los documentos de la ONU de 1985 y 2005, que establecen principios para las víctimas, reconocen que el trauma no distingue entre el civil afectado por casualidad y el profesional de emergencias que corrió hacia el peligro. ¡Wow! Un reconocimiento legal del trauma vicario. Exactamente. Un bombero que sufre estrés postraumático severo tras semanas de labores de rescate es considerado víctima indirecta. Su mente fue dañada por el evento y requiere asistencia clínica, igual que el afectado directo. Me parece una visión muchísimo más compasiva y madura de cómo funciona el trauma humano. Deja atrás la idea de que el daño tiene que ser un hueso roto o una herida de bala. Conceptos más dolorosos de estos textos. La victimización secundaria.
o revictimización. Que en términos simples es el daño causado por el propio sistema que, en teoría, fue diseñado para ayudarte. Exacto. La victimización secundaria ocurre cuando las instituciones del Estado actúan de una manera que genera un nuevo trauma sobre el trauma original. Imagina sobrevivir a un atentado, intentar reconstruir tu mente y luego tener que narrar los detalles más dolorosos frente a un tribunal hostil. O el calvario de hacer filas en oficinas gubernamentales laberínticas. Totalmente. Siendo tratado con frialdad por funcionarios que te exigen 20 formularios sellados solo para probarte asistencia médica. Es como sobrevivir a la explosión inicial, lograr salir de los escombros, para luego ser atropellado a toda velocidad por la ambulancia burocrática del Estado. Es una analogía brutal, pero exacta. Por eso, la ONU insta que los procedimientos eviten este nuevo trauma. Requieren que los estados inviertan en formación psicológica especial para las autoridades que atienden a estas personas. Ahora, toda esta teoría que estamos discutiendo son impecable. Las categorías de la ONU, los manuales contra la victimización secundaria, todo es hermoso en el papel. Pero sabemos que el derecho internacional puede nacer sin dientes. ¿Por qué no pueden simplemente pasar una ley global vinculante que obligue a todos los países a proteger a las víctimas? Es la gran frustración de los juristas. La razón principal por la que la ONU no tiene un estatuto vinculante global es que hasta el día de hoy no hay una definición universal legalmente vinculante de lo que constituye el terrorismo. Claro, lo que para unos es un terrorista, para otros es un rebelde. Exacto. Si no acuerdas quién es el agresor, no puedes obligar a todos a crear un tratado global. Por eso, a nivel universal, en la ONU, la protección es fragmentaria. Se basa en declaraciones que fijan estándares mínimos de indemnización y justicia. Recomendaciones, básicamente. Sí, soft law. En 2004, el Consejo de Seguridad sugirió crear un Fondo Internacional de Indemnización. Y en 2006, Kofi Annan impulsó una estrategia global poniendo a las víctimas en el centro. Pero al final del día, siguen siendo directrices. No puedes demandar a un país por no financiar la terapia a un paramédico basándote solo en eso. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque lo que la maquinaria global de la ONU no logró consensuar, Europa decidió construirlo por su cuenta. Europa logró esa armonización y creó un estatuto con efecto jurídico vinculante. Así es. Europa es el referente indiscutible hoy. Pero actuaron primero porque sufrieron décadas de terrorismo doméstico devastador en los 70s y 80s. ETA, el IRA. Esta hemorragia obligó al Consejo de Europa a actuar y aprobar un convenio en 1983. El primer gran paso. Sí. Luego, ya con la Unión Europea, los atentados de Madrid en 2004 y Londres en 2005 fueron el catalizador para una acción legislativa sin precedentes. Lograron un efecto jurídico muchísimo más acentuado. Entonces, comparemos. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre cómo opera la ONU y cómo opera la Unión Europea en la práctica? Podríamos tabular 3 grandes diferencias. La primera es el nivel de obligatoriedad. La ONU emite declaraciones orientativas. La UE utiliza directivas y decisiones marco. Si la UE aprueba una directiva, obliga a sus países miembros a cambiar sus leyes internas. Si no lo hacen, hay multas millonarias. Tienen fuerza de ley real. Exacto. La segunda diferencia es la amplitud del concepto. La ONU, como vimos, fragmenta a las víctimas en categorías. La UE, a partir de su decisión marco de 2001, hizo algo revolucionario. Decidió no distinguir entre víctimas directas e indirectas en sus normativas de apoyo. O sea, unifica todo bajo un mismo paraguas. Totalmente. El sistema estatal tiene la obligación de dar el mismo nivel de apoyo al herido que al cónyuge dependiente. Básicamente, no existe una jerarquía del dolor ante la ley. ¿Y la tercera diferencia? La tercera es vital, el requisito de denuncia. La UE estableció que la asistencia médica y psicológica inmediata a la víctima no depende de que ésta presente una denuncia formal ante las autoridades. Definitivamente eso lo cambia todo en el mundo real. Porque hablar de directivas puede sonar muy abstracto. Pero veamos los derechos en acción. Detáñeme cómo funciona esa normativa cuando ocurre una tragedia. Tomemos la Directiva 2017-54 de la Unión Europea. Dedica partes enteras, como el artículo 24, a la asistencia.
Exige que los estados provean de inmediato servicios de apoyo médico y psicológico gratuitos y confidenciales. Y sin condicionarlo a una declaración policial. Exacto. Reconoce que la prioridad del Estado tras un ataque no es interrogar a los sobrevivientes, sino estabilizarlos. Exigir una declaración como moneda de cambio para dar terapia sería victimización secundaria pura. Hay otro aspecto operativo de estas directivas que me vuela la cabeza: la cooperación transfronteriza. Para que la audiencia lo visualice, esto significa que si un turista que vive en Francia sobrevive a un atentado mientras visita a otro país europeo, la directiva exige que, al regresar a Francia, reciba apoyo psicológico y ayuda para solicitar indemnizaciones, como si el ataque hubiera ocurrido en su propio barrio. Es un mecanismo asombroso. El estado de residencia debe garantizarle exactamente los mismos servicios médicos y legales. Obliga a los sistemas de salud y justicia de ambos países a cooperar. La red de protección viaja a casa con la víctima. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de sumergirnos en resoluciones globales y directivas regionales, es hora de consolidar este conocimiento en una guía de estudio rápido. Confirmemos los 4 puntos clave para la memorización rápida de la audiencia. Me parece perfecto. A ver, el punto número 1 es el cambio central de paradigma. Pasamos de ver a la víctima como un objeto inerte del proceso a reconocerla como un sujeto activo de derechos. Primer punto clarísimo. El punto 2 es sobre la ONU. En las Naciones Unidas no hay un estatuto jurídico propio ni vinculante, pero sí establecen los derechos a la reparación y justicia a través de categorías amplias. El punto 3 sería el precedente histórico europeo. Exacto. El Consejo de Europa fue pionero en protección a víctimas en 1983, mucho antes de que la Unión Europea desarrollara su maquinaria moderna. Y el cuarto punto es la robusta normativa actual de la UE. Así es, instrumentos como la Decisión Marco de 2001 y las directivas recientes. Estas normativas no distinguen jerárquicamente entre víctimas directas e indirectas y hacen un énfasis vital en evitar la victimización secundaria, brindando atención sin exigir denuncias. Ahí tienen la chuleta de 1 minuto para el examen. Aunque bueno, todo este progreso plantea una pregunta importante a futuro. A medida que la definición de víctima se amplía para abarcar a más personas y las obligaciones de dar atención psicológica a largo plazo se vuelven legalmente vinculantes, ¿cómo van a seguir los estados equilibrando sus presupuestos de seguridad con estos enormes fondos de apoyo? Es un dilema político y financiero tremendo. Tendrán que sopesar gastar en prevención policial frente a sanar a quienes no pudieron proteger. Es un desafío inmenso. Y para terminar, quiero retomar algo que mencionaste que me dejó pensando. De las 4 categorías de la ONU, la última eran las posibles víctimas del terrorismo, es decir, las víctimas futuras. Sí, una categoría muy profunda filosóficamente. Y quiero dejar a la audiencia con esta reflexión final. Si el derecho internacional reconoce legalmente a las víctimas potenciales, ¿significa esto que, en una sociedad moderna amenazada por el terrorismo global, todos somos legalmente víctimas en potencia? Y de ser así, ¿qué tipo de derechos de protección preventiva nos debe el Estado en este mismo momento, incluso antes de que ocurra cualquier delito? Es una excelente pregunta para llevarse a casa. Ha sido una conversación fascinante. Pasar de la frialdad del derecho clásico a un marco que reconoce el valor inmenso de la vida humana ha sido revelador. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando y analizando todo. ¡Hasta la próxima!